Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature World, soy Maincop y en esta guía de pintura rápida veremos cómo dar color a los post-walker para tenerlos listos en muy poco tiempo y de forma bastante fácil. Estos amigos tienen un sinfín de posibilidades en técnicas y colores. En esta guía nos centraremos en su piel, así como algún color extra para su ropa. Para los efectos de los metales, oxidados y partes óseas, os recomendamos ver cómo pintar marines de la plaga, donde estas técnicas se aprecian con detalle. Dicho esto, lo primero que haremos será la piel. Buscamos un tono claro y algo pútrido, pero a la vez un tanto corrompido. Para ello daremos una base con una mezcla de Cadian Flesh Tone, Screamer Pink y en una proporción de 50-50. Ahora, a la mezcla base, añadiremos un poco más de Cadian Flesh Tone y agregaremos un nuevo color, que será Ogryn Camo. Mezclaremos hasta tener una tonalidad a la piel clara, pero con un tono verdoso. Cuando tengamos la mezcla lista, y utilizando la técnica de degradado, iremos dando pasadas suaves por la piel. Si queréis saber cómo aplicar la técnica de degradado, os recomendamos ver nuestros vídeos de Iniciándose en el Hobby, donde explicamos cómo realizarla. Poco a poco iremos agregando Ogryn Flesh a la mezcla y dando pasadas con ella a la miniatura de forma aleatoria hasta que obtengamos un tono verdoso con fondo rosado.
Cuando tengamos el tono de la piel terminado al gusto, en recovecos y zonas con un aspecto más purulento, aplicaremos un lavado de Azonian Camo Shade. Cuando la shade haya secado, en nuestra mezcla de piel agregaremos un poco de Ushab Tibón y pasaremos levemente por encima de toda la piel para resaltar luces y formas. Con nuestra piel ya terminada, es el momento de pintar esas pústulas purulentas. Queremos que el aspecto final sea de un amarillo verdoso. Para ello, comenzaremos pintándolas con Averland Sunset y luego les daremos un lavado con Casandora Yellow. Cuando la shade haya secado, pintaremos por encima de las pústulas y solo cubriendo una pequeña parte con Iriel Yellow, para luego dar un lavado alrededor de la pústula con Azonian Camo Shade. Ahora vamos a ver cómo pintar alguno de los tonos de color usado en las telas de las minis oficiales, como por ejemplo el naranja y el blanco, dándoles un aspecto más sucio. Para el naranja daremos una base de Hokaero Orange y luego un lavado con Agrath Earthshade para finalizar dando una luz con degradado de Fire Dragon Breath.
Para los blancos, daremos una base de Celestra Grey, y una vez seque, aplicaremos un lavado con Agrand Earthshade, para luego iluminar nuevamente con pasadas suaves de Celestra Grey. Y con estos pequeños pasos y agregando efectos mencionados en otros de nuestros vídeos de cómo pintar, tendremos listos en poco tiempo nuestros Postwalker. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y también tenemos grupo en Facebook. Al final del vídeo os aparecerán los directos a cómo pintar los marines de Alplaga y crear peanas nurglosas para que tengáis toda la información necesaria para terminar vuestras minis de la Guardia de la Muerte. Hasta la próxima. Come and fly away with me. Don't you be afraid, everything